Qué bueno es que podamos así participar de las cosas del Señor y tener la certeza de que estamos adorándole. Hay algo muy importante. Yo me estaba recordando en el tiempo de alabanza. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero quiero compartirlo porque es algo hermoso. Hubo un hombre, siglo, no sé, 19, 18, no recuerdo ahora el tiempo, que se llamó Federico Handel. Y él era compositor. Pero hubo un tiempo en que se le secó la fuente de la música. Se le secó la fuente de la música. Y él componía para donde acudía el rey, los teatros, no es teatro, quizás no sea teatro, sería otra palabra, pero así donde el rey iba y él llegó un momento en que se secó, no podía producir, se sentaba y no producía. Y un día se metió en su habitación y le dijo al criado de su casa, le dijo, mira, no me molesten para nada, ni para darme comida, ni para darme, y se tiró allí en oración y en un momento dado, pasó, qué sé yo, una semana, se puede imaginar, sin comer nada, durante una semana metido en su cuarto, en oración. Y cuando se levantó, compuso una de las obras clásicas que aún hasta nuestros días perdura. Hoy en día hay otro tipo de música, pero esa nunca muere. Y la pregunta, yo recuerdo que una vez, estando en el seminario, el profesor de liturgia nos habló de esta, después yo lo busqué en su biografía y era así, y él nos habló de esta experiencia, y él decía, ¿qué experiencia encontraría aquel hombre? ¿Recibiría aquel hombre? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué se movió en aquel cuarto? Que aquel hombre cuando se sentó a componer, solamente podía escribir aleluya, 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 aleluya. Y el final de aquella experiencia fue lo que hoy se conoce como el aleluya de Handel. No sé cuántos lo habrán oído. Es un ofertorio bien grande. A veces algunos lo pican. Yo recuerdo, hay un cantante cristiano que se llama Steve Green, no sé cuántos lo habrán oído, que él canta un pedacito de ese ofertorio. Él canta nada más con un pedacito, ¿no? Pero la parte más famosa es aquella en que el coro dice aleluya, aleluya. Y entonces hay una parte del coro que va cantando aleluya, aleluya. Pero no recuerdo ahora la cantidad de aleluya. Y el profesor nos decía, ¿qué pasó en aquel cuarto? Que aquel hombre lo único que sabía escribir era aleluya, 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 aleluya. Pero qué bueno es cuando uno se presenta delante del Señor, en su presencia, para adorarle, para servirle, para glorificarle. El aleluya de Handel. Y hay una experiencia, cuando él fue a estrenar esto, acudió el rey se enteró que él iba a estar y dijo, no, yo voy a escucharlo. Siempre cuando un rey llegaba a un lugar, o llega, no sé si hoy todavía se usará ese protocolo, todo el mundo se pone de pie. Hasta que el rey se sienta, entonces los demás se sientan. Y el rey llegó a aquel teatro grande y empezó a sonar la orquesta. Y cuando empezó aquel coro a cantar, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe la historia? El rey se puso en pie. El rey se puso en pie porque allí estaba el Rey de Reyes. ¡Aleluya!
ese pedacito, no recuerdo ahora todo, pero Steve Green lo canta muy bien porque tiene una voz potente. Y hay esa parte que dice, proclama el nombre del Señor, su nombre exaltatan, que no por siempre, proclama el nombre del Señor. Y eso es solamente un pedacito, porque el ofertorio, yo tengo el CD, y hermano, hay que tener paciencia, porque es largo. Pero surgió de una experiencia. Y yo digo, mi hermano, qué importante es cuando uno está en la presencia de Dios. Cuando uno se pone, el Señor lo utiliza para alabarle, para glorificarle, para exaltarle. Así como Sinaí estaba aquí al frente, dice en el Salmo 8, dice que de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza. Amén. No voy a hablar de la alabanza. Así que déjame irme al tema. Hay una anécdota de un hombre que murió. Y cuando fueron a leer ¿cómo se llama eso? Eso que dejan las personas que mueren. El testamento a sus hijos, tenía varios hijos, y a cada uno le fue dejando, bueno, a este le dejó la casa, a otro le dejó, no sé, otras cosas fueron, y al más chiquito le dejó una Biblia. Y se ofendió el muchacho. O sea, todo el mundo le dio, a aquel le dio la casa, al otro le dejó el carro, al otro le dejó, y a mí una Biblia. Pero ¿cómo es posible? Pero es que papá tampoco me tenía, que lo único que me dejó fue su Biblia. Es un recuerdo para tenerlo, pero ¿con qué resuelvo? Y el muchacho sí guardó la Biblia en un rincón, en una gaveta, y no la tiró porque, bueno, después de todo era el recuerdo de su padre. Y comenzó a trabajar y a pasar trabajo. Y pasaba trabajo por aquí, pasaba un trabajo por allá. Y aquello estaba bien agobiado. Y pasaron 2 o 3 años y él dijo, tengo que buscar una vía porque es que estoy muy agobiado. Déjame leer la Biblia de mi papá, a ver si Dios me habla y me dice algo. Así que fue para su casa y tomó la Biblia aquella y la abrió. ¡Sorpresa! Tenía un cheque de $5 millones dentro de la Biblia. Salmo 119, verso 105. ¿Cómo es? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara, nos vamos alumbrando. Tenemos luces donde quiera, menos en Cuba. Y podemos estar alumbrando, pero qué importante es para los lugares donde no existe la electricidad o en los lugares que se transitan oscuros, llevar una lámpara. Llevar una lámpara. Porque donde no existe la electricidad, donde no existe la luz, la oscuridad es más espesa. La oscuridad es más densa. Recuerdo siendo pastor en Costa Rica, un pastor me invitó a ir de campaña a su iglesia en el sur de Costa Rica. Y me dijo, Pastor Emilio, allí no hay electricidad. Así que lleve algo, una linterna, algo, porque la va a usar, la va a tener que utilizar. Mis hermanos,
en la oscuridad de la noche, la oscuridad es mucho más densa. Mucho más densa. Si uno vive y camina en lugares oscuros, necesita una lámpara. Estamos viviendo en momentos donde la oscuridad se cierne sobre toda la humanidad. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos una lámpara. Cuando yo era niño y venía el tren, vivíamos mi papá era pastor en un pueblecito de campo y por ahí pasaba el ferrocarril central que iba desde allá de Oriente hasta La Habana y se paraba a alguien en las vías con un farol que le decían el farol chino, un farol chino, porque era necesario que la luz se viera desde lejos. Se viera desde lejos. En primer lugar, dice la palabra que la Biblia también es como un espejo. La Biblia es como un espejo. La importancia, mis hermanos, de tener nuestra Biblia como un instrumento cotidiano. Yo sé que vivimos en un mundo bien agitado donde sentimos que el tiempo no alcanza, pero es necesario que usted acuda a la palabra. Alabar a Dios es bueno, pensar en Dios y orar. Usted puede orar donde quiera. Es bueno tener un tiempo de recogimiento personal, pero en caso de no tenerlo, uno puede estar trabajando y orando. Uno puede estar trajinando y orando, ¿verdad? Pero la palabra, me imagino en marcha allí con la Biblia abierta. Bueno, en primer lugar que no se lo van a permitir, pero bueno, si se lo permitieran, tampoco podían concentrarse. Pero es necesario tener la Biblia y leer la Biblia. Hay un devocionario que se llama El Aposento Alto. Y tiene cosas muy inspiradoras. A mi papá no le gustaba, porque él decía que los hermanos se acostumbraban a leer ese versito que venía citado ahí y ya. Y él decía, la Biblia es para leerla, es para atenderla, es para, más que leerla, es para escudriñarla. Así decía el Señor Jesús. Él decía, escudriñad las Escrituras. Y cuando nosotros estamos en la Biblia, en ella nos reflejamos. Es como un espejo donde estamos mirando nuestra imagen. En la Biblia nos podemos ver tal y como somos. A través del Espíritu obrando, porque la Biblia no es un libro impreso, es palabra viva. Y en ella podemos vernos. Nosotros podemos tener una imagen tergiversada de cómo realmente somos hasta que nos miramos en un espejo. Ay, qué canoso estoy. Ay, qué viejo me estoy viendo. ¿Cierto? Pero cuando nos vamos del espejo, nos sentimos igual que siempre. La Biblia es ese espejo que refleja lo que realmente somos. Hay un reflejo de lo que realmente, a veces me decían, recuerdo que había gente que decía, el pueblo de Israel, óigame, que mira que vio cosas de Dios, y tan cabeciduro que vivían apartándose y dudando. ¿Usted sabe qué? Es un espejo. En él nos vemos. Porque muchas veces, ¿cuántas veces después de haber visto testimonios hermosos, de haber vivido cómo la mano de Dios obra, en momentos dados nos ponemos cabeciduros? Somos como el pueblo de Israel. Eva
Eva. No solamente las mujeres, no voy a decir porque la mayoría son mujeres, tengo que hablar con cuidado. Eva un día decidió escuchar al tentador antes que enverdecer. Y por escuchar al tentador, tomó del árbol prohibido. No condene a Eva. Nosotros muchas veces nos comportamos como Eva, que escuchamos a la voz de la tentación y cedemos ante la voz del tentador. Adán, Adán, olvidó tener en perspectiva lo que Dios había dicho. Llegó Eva, las mujeres como Ever, las mujeres hablan así, vienen melosas y nos convence. Y cuando yo digo que no, es no. Está bien, mi amor, ¿qué quieres que haga? Lo que tú digas. Pero en ese aspecto, Adán escuchó la oferta, porque olvidó tener la perspectiva de lo que Dios había dicho. Por lo tanto, Eva y Adán, los dos son reflejos de mi vida. Cuando yo me miro en la palabra. A todos nos gusta compararnos con David frente a Goliat. ¡Wow! Voy a vencer al gigante. Pero David no se quedó ahí. David cayó en tentación, David dudó. Es un reflejo de lo que podemos ser. La palabra de Dios es un reflejo para nuestras vidas. Y así, si fuéramos recorriendo los diferentes personajes bíblicos, desde Elías, incluso un hombre de Dios que en un momento dado cayó en la depresión. ¿Cuántos personajes? Yo estoy seguro, si empezamos a recordar los personajes bíblicos, podemos ver en cada uno de ellos o en la mayoría o de alguna manera podemos vernos reflejados. Porque la Biblia es un espejo. Pero no un espejo solamente para vernos y vernos las manchas de la cara o quizás lo viejo que nos estamos poniendo o no sé. Porque de hace unos años para acá yo no sé, los espejos no los están haciendo bien. Como que me tergiversan la imagen. Pero cuando, y en mi casa tengo una cantidad de espejos, no tengo escapatoria. En el baño, en la sala, en el cuarto, en la oficina. ¡Ay, Señor! Pero el espejo, lo que nosotros nos vemos en el espejo, hay algo muy importante en el espejo. Tengo que peinarme y nos peinamos. No, la cara tengo que lavármela, ¿verdad? Nos es un reflejo que nos ayuda al menos mejorar aunque sea por afuera, ¿no? Pero hay un peligro en ese espejo. Hay un peligro que cuando nos miramos al espejo, los hombres nos afeitamos o las mujeres se peinan 2 o 3 veces, 4 veces, antes de salir, como se peinan, y no, espérate, déjame volverme a pasar el cepillo. Pero cuando salimos a la calle, se nos olvidó la imagen. Ya, nuestra mente está en otra cosa. Podemos estar mirándonos en la Biblia, pero cuando nos vamos del espejo, solemos olvidar cómo nos vimos en ella. Solemos olvidar cómo nos vimos en ella. Págate. Se nos apaga la lámpara. Se nos apaga la lámpara.
Porque la lámpara, para que pueda ser de utilidad, debe estar encendida. Debe estar encendida. Pero no solamente, déjeme dar algunas citas bíblicas. Ever, tú que lees bueno, Hebreos 4:12. Y para ir a, amor, me vas buscando Proverbios 6:23. Hebreos 4:12, léala por favor, mi hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y las intenciones del corazón. Dice aquí, Hebreos, la palabra es como una espada de dos filos. Pablo bueno, no fue Pablo, se piensa, pero el que escribió Hebreos estaba pensando en la espada que utilizaba el soldado romano. Era una espada más bien corta, estaba hecha para combate cuerpo a cuerpo, y era una espada que tenía filo por ambos lados. Tenía filo por ambos lados. Era una espada temida. Generalmente los ejércitos de los persas y los germanos y toda esa gente que lucharon con los romanos tenían espadas pesadas y grandes. Iban así, y el soldado romano estaba adiestrado para irse por debajo cuerpo a cuerpo. Y esa espada era temida porque penetraba con un solo golpe hasta lo profundo. Mis hermanos, la palabra es como una espada. Es como una espada. Una espada que penetra, dice aquí el escritor, hasta partir el alma y el espíritu. Llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice que las coyunturas, los tuétanos, y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La lámpara, cuando se levantaba, hace huir la oscuridad. Y la palabra, cuando llega a nosotros, puede discernir hasta lo más profundo. ¿Usted cree que la palabra, bueno, es necesario escudriñarla, como decía el Señor Jesús? Pero ¿cuántos han tomado un verso a random y le ha hablado a su vida? Le ha hablado a su vida. Hay algo muy importante, y es pensar que la palabra de Dios, como la espada que penetra, si es palabra viva, es la palabra que llega hasta nuestra intención más oculta. Hasta la intención más oculta. Hay una historia del tiempo de España, del medioevo, cuando estaba la Santa Inquisición. Asaltaron unos cristianos que estaban reunidos, los llevaron y tomaron las Biblias y las quemaron. Y las quemaron. Y uno de aquellos que estaba quemando las Biblias y quemando también a los que tenían la Biblia, tomó déjenme llevarme esto para la casa, y tomó una hoja. Y cuando llegó a la casa, leyó y tenía el verso de Deuteronomio: no te harás dioses ajenos, no te harás imagen de ninguna semejanza. Y él se rió con la familia. Yo que trabajo en esto, mira lo que dice aquí.
pero no pudo dormir. Pasó toda la noche sin dormir. Al día siguiente, parece que estaba, me desvelé. Pero seguía dándole vuelta en la cabeza, no te harás imagen. ¿De dónde habrá salido este libro? Y empezó a indagar por allá. No, esa es la Biblia, esa es palabra de Dios. Y aquello llevó a que el hombre se entregara al Señor, porque la palabra de Dios habla al corazón, porque es como espada de dos filos. Ahora, una espada clavada debe doler, ¿eh? Nunca nos hemos cortado con un cuchillo, sobre todo los que andan en las cocinas. Usted se puede imaginar una espada que era más o menos ancha así, que de pronto, así es la Biblia. La palabra de Dios penetra hasta lo último. Casi siempre lo primero que hace es provocar dolor. Provocar dolor. Nada se oculta a la palabra, no se oculta nada. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos y todo lo que se encuentre por su lado. Todo está revelado en la palabra para la dirección de nuestra vida, para que podamos hablar con claridad cuál es el fundamento de nuestra fe, para que podamos entender como una lámpara en qué dirección debemos caminar. Sí, duele, porque una espada debe doler. Gracias a Dios que alguien inventó la anestesia cuando nos van a hacer cirugía. Pero yo imagino que ni siquiera ese dolor se puede comparar a una espada que le llegue hasta lo profundo de su cuerpo. Una espada hasta lo profundo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a descuidar esa lámpara que Dios ha puesto en nuestras manos? Y esa historia que yo les cuento era una época donde estaba prohibido tener la lámpara de la vida. Usted sabe que si le llegaban a alguien, veía una Biblia en una casa y los delataba y venían las autoridades, era culpa mortal el tener este libro. Hablaba, yo creo, fue el domingo pasado o antes pasado, de Casiodoro de Reina, ¿recuerden? Es la Biblia. ¿Cuántas Biblias tenemos en la casa? ¿Una nada más? No, tiene que ser una por cada uno. La Biblia, hombres como Casiodoro de Reina y después más tarde Cipriano de Valera promovieron para que la Biblia estuviera en cada casa, en cada persona. En una época en que tenían que estar huyendo de ciudad en ciudad porque los estaban buscando. Porque ellos entendieron la importancia de tener que cada persona tuviera una lámpara encendida para que les iluminara el camino. Y hoy qué perezosos nos volvemos. Y me incluyo. A veces llego al final del día y digo, Señor, no he leído nada de tu palabra hoy. A veces uno se va envolviendo en los quehaceres, en las cosas que hay que resolver, en aquello que quedó de ayer, y a uno se le olvida. Pero qué importante es que tengamos la lámpara. Hay un pastor bautista de Cuba que una vez estaba contando un testimonio y dice que salían para la iglesia, estaban preparándose en esto y aquello y lo otro, y ya salieron para la iglesia. Y cuando iban caminando, dice el pastor, se me quedó, tengo que regresar. Y dice la mujer, ¿se te quedó la Biblia? Dice el pastor, no, se me quedó el celular.
Y él contaba eso como lo primero pensamos en cualquier cosa, menos en la Biblia. En la Biblia. Mis hermanos, es una espada que penetra hasta partir el alma. No le tenga miedo. Tenga la Biblia, escudriñela. Hay muchos métodos para estudiar la Biblia. Muchos métodos, cualquiera de ellos. Porque al fin y al cabo, el Espíritu Santo es quien redarguye de nuestra vida. No le tenga miedo mirarse en ese espejo. No le tenga miedo enfrentarse a esa espada. Porque al fin y al cabo, la Biblia es como una luz que alumbra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. El camino, ¿qué cosa es un camino? Ya es un sendero marcado por donde tengo que andar, poner mis pasos para avanzar e ir a donde yo voy. Necesito una luz que me vaya iluminando el camino. Porque en el camino de la vida no existen los carros con faros, no existen las calles iluminadas. Tiene que ir caminando, alumbrándose con una linterna, con una lámpara, con lo que usted quiera, pero necesita iluminar para que usted vaya marcando los pasos en el camino correcto, para no salirse del camino. En cierta ocasión hubo un hombre en el seminario, creo que fue en Brasil, de donde oí esa historia, que le dijo al rector del seminario: tengo que renunciar, porque he perdido la fe. Voy a renunciar. He perdido la fe. Y el rector le dijo: si usted va por un camino, un bosque, y usted va caminando, y le sorprende la noche, ¿qué usted haría? ¿Se quedaría ahí esperando a que amanezca? ¿O seguiría tratando de hallar camino en la oscuridad a riesgo de perderse o que una fiera se lo encuentre? Y él dijo: no, yo me quedaría tranquilo a esperar que amanezca. Y él le dijo: espere en el camino hasta que amanezca la luz. Necesitamos la lámpara para que nos ilumine el camino. ¿Cómo vamos a hacer? Hay un hermano, creo que era allá de la iglesia por allá por Jatibonico, que él en Cuba, después que renunció al trabajo, lo sacaron, no recuerdo la historia. Yo sé que él se dedicó a lo que en Cuba se decía los boteros, que es como decir Uber. Tomaba el carro personal para ir haciendo, no sé por qué le decían botero, pero bueno, hacer viajes y demás. Pero la gasolina siempre estuvo escasa. No tanto como ahora, pero siempre estuvo escasa. Y hubo alguien que le dijo: oiga, yo le puedo conseguir por 300 pesos, le puedo conseguir gasolina. Dijo: magnífico, le dio los 300 pesos y todavía lo está esperando. No le trajo la gasolina y el hombre, y él se quejó a Dios: Señor, si yo soy tu siervo, si yo te amo, si yo te amo, ¿cómo es posible que tú hayas permitido que un impío me robe el dinero que yo he recogido trabajando? Y que ahora ni siquiera puedo trabajar porque no tengo gasolina. Y abrió la Biblia, dice que sintió que el Señor pidió que abriera la Biblia, y ella dice: no hagas planes con el impío. Así decía el verso. Pues yo digo, Dios puede hablar de cualquier forma, pero tiene que hablar con la palabra, porque la palabra es la lámpara que me ilumina el camino. Dijo: no hagas planes con el impío. Y se dio cuenta que si él hubiera estado, cuando el Señor le hubiera dicho: no te metas donde no te llaman. Ahora, mis hermanos, si la Biblia es la luz, significa que ella nos hace huir, nos hace que la oscuridad nos ahuyente. Eso que decía Darelli en el especial es muy importante. Nuestros hijos están expuestos a toda una enseñanza de tinieblas. Qué importante es
desde pequeños, enseñarles acerca de la luz. Dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Qué importante es dejar allí la semilla para que ellos aprendan que hay una luz que dirige el camino. Que dirige el camino desde pequeño. Porque no hay otra lámpara como esta. Porque estamos rodeados de tinieblas. No solamente los niños, también nosotros. Nos bombardean constantemente. Qué bueno es tener la lámpara. Porque cuando tenemos la lámpara encendida, no le tenemos miedo a la oscuridad. No le tenemos miedo a la oscuridad. Cuando yo era niño y nos mandaban a acostarnos y había un apagón, qué difícil era meterse en el cuarto oscuro. Mi mamá tenía que encendernos lo que allá se le decía la chismosa, porque la llama era una mecha y una llama amarillenta que hacía así, y no sé por qué alguien la comparó con la lengua de alguien chismoso. Y le ponía la chismosa, ¿no? Aquella lucecita así amarilla que apenas alumbraba, pero al menos daba para uno arreglar la cama y acostarse. Qué importante es, mis hermanos, que yo encienda la lámpara, la tenga encendida. Hay hermanos que me han dicho, no, pero yo leo y se me olvida, a mí no se me queda nada. No se le tiene que quedar nada, pero en el Espíritu está presente. Y en el momento preciso, Dios le va a sacar acerca de lo que usted leyó, que usted creyó, que olvidó, porque es el Espíritu. Decía el Señor Jesús que iba a mandar al Espíritu Santo y que Él os recordará lo que yo os he enseñado. Pero el Espíritu Santo, ¿qué me va a recordar si no aprendí nada? Tiene que haber algo en mí, yo haber recibido algo para que el Espíritu me diga, oye, la palabra dice esto. Pero tengo que haberlo recibido. Tengo que tener mi lámpara encendida. Hay un coro viejo de mi juventud que decía, ahora no me acuerdo, pero bueno, era algo así como ten tu lámpara encendida en la oscuridad, algo así. Ahora no recuerdo bien el coro, pero era algo así. Algo así. Ahora, la Biblia es la lámpara que nos va mostrando dónde tengo que marcar mis pasos para saber en medio de toda la gama de oscuridad y de tinieblas que me rodean, dónde yo debo ir. Porque mis hermanos, esa luz es la que debe marcar las decisiones que yo voy a tomar. Las decisiones que yo voy a tomar. A veces tomamos decisiones como los juegos al azar. Es de la lotería, ¿no? Voy a jugar este número, porque se nos ocurre. Y esas decisiones nos pueden costar caro. Debemos tomar decisiones a la luz de la palabra de Dios. Porque va a ser quien me ilumine el terreno donde yo tengo que poner el pie. Proverbios 6:23, ¿qué dice? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La palabra es lámpara y la enseñanza que recibo es luz. Pero sin enseñanza se me apaga. No se apaga esto. Sin enseñanza se me apaga la luz. Mis hermanos, domine su Biblia. Domine su Biblia. Para que ella domine su vida. Y para que dirija su vida. No podemos guardar una palabra que no conocemos.
que no conocemos. Igual que no nos sirve para nada una lámpara apagada, porque no tiene batería o pues se descargó o por lo que fuera. ¿De qué nos sirve? Cuando llega el tiempo de los huracanes, que las probabilidades de que se vaya la electricidad son altas, usted va a buscar batería a la tienda y no hay. Porque todo el mundo corre a buscar batería para que la lámpara no se les apague. Encienda su lámpara, mi hermano, porque si se le apaga, no le sirve de nada. Amén. Permite el Señor que haya una inquietud grande en nuestro corazón para que esa lámpara no se nos apague, sino que esté bien. Estamos haciendo los estudios bíblicos por el momento en forma de video, pero lo importante de estos estudios es el estudio de la palabra. No podemos conocer, ahora empezamos la serie de ¿podemos conocer a Dios? ¿Podemos conocer a Dios? ¿Sabe por qué? Porque no podemos conocer a Dios si no es a través de la palabra. Amén. Vamos a pasar a compartir